Buenas tardes a todos. Bueno, con este webinar damos inicio a la formación en neuroeducación para las familias. Mi nombre es Alejandra Bricio, soy coordinadora de tecnologías para la enseñanza aquí en el Colegio América Latina. Y les presento a Susana Alba. Ella es experta en neuroeducación y nos estará compartiendo su conocimiento el día de hoy. Les pedimos su participación durante la sesión. Están invitados a hacer preguntas, contribuir, compartir ideas y pues los dejo con Susi. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, bienvenidos. Alejandra ya me ha presentado, pero os lo vuelvo a decir. Soy Susana, soy experta en neuroeducación. Vivo en España, en Madrid. Trabajo en un colegio desde hace 12 años y en mi colegio también hemos ido implantando la neuroeducación en los últimos tiempos. Me gustaría preguntaros a los tres, Viviana, Sandra y César, si conocéis lo que es la neuroeducación, si os suena, estáis familiarizados o es algo que os resulta totalmente nuevo. Uy, Viviana, tienes el micro cerrado. Totalmente un concepto nuevo para mí. Nuevo, Sí, vale. yo tampoco estoy familiarizado. ¿Estás un poco familiarizado, César? No, para nada. Nada, vale, perfecto. No, yo tampoco, no Tampoco. he escuchado mucho. Vale, perfecto. Porque sabiendo esto, o sea, el propósito de este webinar además es daros información y un poco adentraros en lo que es la neuroeducación desde cero para que conozcáis las bases, cómo se trabaja en el cole y también daros un poco estas ideas a vosotros porque se llama neuroeducación, ahora lo voy a explicar, porque se basa en la neurociencia. Entonces, estos conceptos neuros no lo vamos a aplicar solo en la escuela, lo podéis aplicar también en casa. Y me parece muy enriquecedor y de una iniciativa maravillosa por vuestra parte que hayáis decidido apuntaros al webinar para conocer qué es esto, porque os va a ayudar a vosotros también en vuestra labor como padres, conocer también cómo se trabaja en el colegio y así llevar todos el mismo camino, que es el objetivo al final de la educación de nuestros niños, ¿no? Acompañarles en este camino que es de aprendizaje y madurez. Pues si os parece, voy a compartir pantalla. Bueno, os lo vuelvo a decir, cualquier duda que tengáis, pregunta, inquietud, algo que no entendáis, me interrumpís, por supuesto, y me preguntáis. Que esto sea una sesión dinámica y que nos enriquezca a todos. Vale, yo ya tengo la pantalla compartida, ¿la veis, verdad? La pantalla. Sí, gracias. Sí, Perfecto. sí se ve perfectamente. Estupendo. Vale, pues voy a empezar, ya nos hemos dado la bienvenida, pidiéndoos que os imaginéis haciendo un avión de papel. Os pediría que lo hicierais de verdad, pero como tampoco vamos a perder tiempo y por si acaso no tenéis disponible un folio a mano, os voy a pedir que imaginéis cómo hacer un avión de papel. Todos creo que sabemos, más o menos, unos mejor que otros, pero más o menos las bases de cómo se hace, las instrucciones para crear un avión de papel, las conocemos. ¿Qué pasa? Que el que pueda hacer yo, el que pueda hacer Alejandra, el que pueda hacer Viviana o Sandra o César, van a ser diferentes. Uno conseguiremos que vuele más alto, otro un poquito más bajo, otro a lo mejor cae en picado directamente, uno le hacemos con las alas más anchas, otro más alargado. Serán distintos. El objetivo de todos ellos es que vuele. Hacemos un avión de papel para que vuele. Pero todos los nuestros, tal y como lo hagamos con nuestras manos, con nuestros conocimientos, van a ser distintos. Entonces, ahora os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la educación? ¿Por qué Susana nos está contando esto? Pues este concepto es importante para lo que vamos a ir explicando después, pero el relacionar la papiroflexia es una manera de concebir cómo se va formando el cerebro y reformando a través de los aprendizajes y de la educación en general.
La forma inicial del papel va a condicionar la manera de hacer el avión y la forma que va a tener al final. Y esto lo relacionamos con los genes que tenemos y la biología intrínseca de cada persona, que condicionan las capacidades cognitivas y las habilidades mentales. Los genes los heredamos de nuestros padres y no los podemos cambiar, y además no hay ninguna intención de hacerlo ni es necesario. Pero no podemos hacer nada al respecto. Así que lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo ese papel que tenemos para poder construir un avión que vuele lo más alto posible. Esta es la metáfora que me gusta, con la que me gusta comparar el cerebro, con un avión de papel, con la papiroflexia. Porque la función de la educación es esta, la de sacar al máximo provecho las potencialidades que tienen los alumnos para ayudarles a crecer en dignidad y, por tanto, a volar más alto. Nuestra función como educadores y como padres es al final modelar el cerebro de las personas. Y esto es una gran responsabilidad y un reto muy grande que tenemos, tanto docentes como padres. Pero para eso estamos aquí, para afrontar este reto, afrontarlo con emoción, curiosidad y, por supuesto, con la intención de hacerlo lo mejor posible. Por eso traigo aquí una frase de un proverbio africano que me parece muy acertada, que dice: para educar a un niño o a una niña necesitamos a toda la tribu. Entonces, es fundamental que tanto los docentes desde la escuela como los padres en casa vayamos por el mismo camino, porque así el niño recibirá la misma dirección hacia la que nos queremos encaminar. Somos tribu y necesitamos tener un objetivo común. Y nuestro objetivo común es sacar el máximo provecho de todos nuestros niños. Por eso es muy importante que entendamos que los genes sí influyen, pero no determinan. Por eso me gusta deciros a las familias, porque muchas veces, y nos pasa a todos, el caer en, bueno, es que mi niño pues se le dan mejor las matemáticas, o, uy, es que a mi niño pintar no se le da bien, no, él no sabe dibujar. Caer en cosas así, ¿no? Ya vamos viendo lo que se le va dando mejor o lo que le va interesando más y entonces vamos descartando. No, es que a él esto no se le da bien, él eso ya sé que no va a tirar por ahí. Y eso no es así. Si pensamos así, estamos limitando a esta personita creyendo que los genes le condicionan, que como él ha nacido así y es así, va a seguir así, y para nada. No podemos ni limitarnos ni a nosotros mismos con nuestra edad. O sea, luego ya veréis que esto lo voy a ir explicando, incluso nosotros y cualquier persona de cualquier edad puede cambiar, puede evolucionar. Pues si nosotros podemos, ¿cómo no va a poder una persona chiquitita de 2, 5, 10, 18 años que está madurando y está creciendo? Claro que puede. Y puede porque sus genes se lo permiten. Hasta cierto punto ya hemos dicho que hay cosas que no se pueden cambiar porque nos influyen, pero no nos condicionan, no nos determinan. Y eso es una mirada que tenemos que tener nosotros como padres y como docentes muy clara, para no poner etiquetas, no limitar, no condicionar a nuestros niños. Voy a empezar dándos una definición de neurociencia. La neurociencia es la disciplina que investiga el funcionamiento del sistema nervioso y en especial del cerebro, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y su comportamiento. Esta es una disciplina que se ha empezado a estudiar hace relativamente poco, apenas unas décadas, y por tanto sabemos muy poco del cerebro aún. Se va conociendo más, pero aún sabemos muy poco, y hasta hace pues eso, unas décadas se sabía infinitamente menos. De ahí que tengamos todavía integrados muchos neuromitos que se llaman, que son creencias que nos han ido diciendo a lo largo del tiempo, como que solo se utiliza el 10% del cerebro. Yo creo que esto seguro que lo habéis tenido que escuchar en algún momento. Eso no es cierto tampoco. El cerebro lo utilizamos en su totalidad. No, eso de etiquetarlo a que solo sea el 10%,
se ha demostrado que es falso. Igual que hay personas que utilizan más el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo o al revés, eso tampoco es cierto, porque el cerebro funciona como un ente holístico en su totalidad, todas las partes por igual. Pues estas son descubrimientos, aportaciones que ha ido haciendo la neurociencia, que han ayudado a disciplinas como la psicología y por supuesto también a la educación. Entonces la educación ha ido incorporando todos estos avances, estas aportaciones, y se ha ido hablando de lo que vamos conociendo como neurociencia, o sea, neurociencia educativa o neuroeducación, que es la disciplina que pretende integrar los conocimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. ¿Para qué? Para que el aprendizaje de los alumnos sea eficaz y óptimo. La función de la educación es esta y vamos a basarnos, a utilizar herramientas que nos proporciona la ciencia para optimizar este proceso de aprendizaje. Ahora os voy a dar una serie de ideas fundamentales como ideas clave para que conozcáis y ya vayáis teniendo una idea en global de lo que significa neuroeducación. Tengo que empezar con la palabra cerebro. Neuro es un prefijo al que hace referencia al cerebro, a las conexiones neuronales, a cómo actúan las neuronas para las distintas funciones. En este caso a nosotros nos interesan las del aprendizaje, todas las que implican el aprendizaje. Pero nos basamos en el cerebro y nos basamos en evidencias científicas. No nos basamos ya ni en suposiciones, ni en creencias, ni en mitos, sino en evidencias científicas que vamos a aplicar a la práctica educativa. Seguimos con otro concepto importantísimo que son las emociones. Ya sabéis que en el Instituto de América Latina dan una importancia muy significativa a la educación emocional. Desde toda la dirección del centro se potencia mucho esta parte de la educación porque el tener en cuenta las emociones de las personas es imprescindible, no solo para la educación sino también para la vida. Ahora se está diciendo mucho que sin emoción no hay aprendizaje. Esto tampoco es así, ¿por qué? Todos vamos a recordar, si nos ponemos a recordar nosotros que ya tenemos pues más edad, cuando éramos chiquititos probablemente hayamos tenido algún maestro que nos haya impuesto tareas, que nos haya dado la clase muy magistral, incluso que nos haya inculcado miedo, ¿verdad? O sea, yo recuerdo tener profesores que no admitían ningún tipo de diálogo, mandaban la tarea, como no la hicieras bien, era directamente un suspenso y eso, el miedo, el estrés que te genera como niño, de la regañina que vas a recibir en casa, el suspenso, y aún así, a pesar de ese miedo, aprendíamos. Nosotros, o los que hayamos recibido un poco esta educación más anticuada, aún así hemos aprendido. Ahora, ¿qué hemos descubierto a través de la neurociencia? Que no es la manera más adecuada de aprender, porque unos conocimientos que se adquieren a través de emociones, no está bien catalogarlas como negativas y positivas, porque al final todo son emociones y todo tiene un fin y una globalidad para la vida, pero vamos a hablar ahora un poquito de negativo y positivo. Por ejemplo, negativo, eso, el miedo, el estrés. Pues se ha demostrado que el conocimiento que se adquiere a través de emociones negativas es mucho menos significativo, mucho menos estable, mucho menos duradero que los conocimientos que se aprenden a través de emociones positivas. Entonces, ¿qué tenemos que fomentar en nuestros alumnos, en nuestros hijos? Que aprendan a través de la curiosidad, de la alegría, de la sorpresa. Entonces, llegar a clase y contar una anécdota, poner un vídeo gracioso o algo que ellos desconozcan, que les pueda llamar la atención, todo eso estimula una estructura cerebral que se llama la amígdala. No sé si os suena, es una parte que tenemos en el cerebro que tiene forma de almendra, por eso se llama amígdala, que es donde se gestionan las emociones. Pues al estimular la amígdala de manera positiva,
esta curiosidad, esta alegría va a ayudar a la consolidación de los aprendizajes. Por eso es mejor que tanto en casa como en la escuela les impartamos ese conocimiento, les demos esa lección a través de lo positivo, para que ellos se sientan seguros, que aprendan de esa manera más estable, más duradera, más significativa, en resumen. Todo esto lo vamos a relacionar con el tercer punto, que es la atención. Cuando un niño está cómodo, se siente feliz, se siente a gusto, se siente sorprendido por lo que le van a contar, se activa la atención. Eso le interesa y, por lo tanto, activa esa parte de la atención, que también tenemos otra estructura cerebral llamada hipocampo, en la que se genera esta atención. También, y esto ya sería meternos un poco más en profundidad, existen distintos tipos de atención, porque esto también, y es importante para los adultos, la atención no se puede mantener a muy largo plazo. No somos capaces de mantener la atención durante largos periodos de tiempo. Por eso también conviene contar un chiste para romper un poco, o algo gracioso para romper un poco la tensión, incluso hacer un descanso atencional, levantarnos un poquito, mover el cuerpo, mirar hacia otro lado. Todo esto con el fin de mantener o reenganchar la atención, porque la atención es parte fundamental del aprendizaje. Con la atención relacionada está la memoria, y la memoria en un sentido positivo, porque también queremos descartar esa idea de aprendizaje memorístico, de que los alumnos se aprendan toda la lista de características o de nombres que tienen que aprenderse, soltarlas en un examen y luego se le olvida. ¿Esto por qué pasa? Porque no lo han recibido con la emoción positiva que deberían, no han prestado esa atención que requiere un aprendizaje significativo, lo han aprendido de memoria y lo olvidan muy fácilmente. La memoria es necesaria para el aprendizaje, pero tiene que venir de esa atención, de esa emoción positiva. Y, por supuesto, la memoria va a hacer su trabajo y va a consolidar el aprendizaje. Por eso, no tenemos que descartar el término memoria en la educación, pero sin considerarlo ese aprendizaje memorístico, sin entender lo que estamos aprendiendo, porque eso sí que es cierto que es lo que estamos desterrando, porque se ve que no es duradero en el tiempo. El aprendizaje, todo esto, como estoy diciendo, la emoción, la atención, la memoria, va a llevar a ese proceso de aprendizaje, a esa integración de la nueva información, que nos va a llevar a que el niño aprenda el conocimiento, los datos que necesitamos, que debe aprender para la etapa o momento en el que se encuentre. Y otro concepto muy importante es la cooperación. El ser humano es un ser social, necesitamos de la ayuda, de la relación de los demás. Esto es así y aprendemos mejor a través de esa cooperación. Entonces, el aprendizaje cooperativo también es una de las metodologías más activas que se han ido incorporando a las aulas en los últimos años. El que los alumnos trabajen por equipos, que se ayuden entre ellos, que se elogien si lo hacen bien, que se corrijan si lo hacen mal. Eso se llama coevaluación. Yo te corrijo a ti, tú me corriges a mí. El ver que son capaces de enseñarse. Esa tutoría entre iguales, que se llama, también es muy beneficiosa para ellos, ver que ellos pueden aprender a través del otro. Por eso también cuando un niño llega y te dice, he aprendido esto, y te lo cuenta, para ellos es muy gratificante el ver que han aprendido algo y que te lo están enseñando a ti. Para cuando lleguen vuestros hijos a casa, ver que esta cooperación que estáis teniendo también vosotros con ellos va a ser muy, muy beneficiosa para ellos, porque les emociona, les inspira, les entusiasma, se sienten útiles. Por eso la cooperación también es fundamental como proceso de aprendizaje. Y como manera de potenciar la creatividad. Todos somos creativos,
Otro de los mitos que podemos tener es que llega un momento en el que ya no somos creativos o que como adulto he perdido creatividad. Sí que es cierto que la creatividad, como todo, si no se trabaja, se va perdiendo. Pero igual, no podemos limitar a un niño diciendo, uy, es que mi hijo no es creativo, o es que este alumno que tengo no es creativo, no se le da bien las tareas creativas. No se le dan bien porque ya le estamos poniendo la etiqueta y a lo mejor el propio niño se la ha puesto. Entonces, no va a fomentar esa parte suya y no va a conseguir ser más creativo. Y puede serlo. Vamos a recordar que los genes no nos condicionan. Y la creatividad es maravillosa e imprescindible para el proceso de aprendizaje. Y también el juego. Todo esto, o sea, cuanto más integremos el juego como elemento lúdico en las aulas, mejor. Porque el juego, ¿qué va a proporcionar? Una emoción positiva, una diversión, una atención, una sorpresa, y se va a consolidar mejor el aprendizaje. Ahora también hay muchas metodologías, por ejemplo, la llamada gamificación. No sé si os sonará. La gamificación es el incorporar el juego como elemento de aprendizaje. Pues todo esto también para ayudar a ese proceso. Y por último, el ejercicio. El ejercicio físico es imprescindible para una buena salud en general y para un buen aprendizaje. Ahora, como se van demostrando estas evidencias, se ha demostrado que a primera hora de la mañana es cuando el cerebro está más receptivo y por lo tanto ese ejercicio físico le va a venir bien. Por eso la tendencia ahora es colocar las horas de educación física en las primeras horas de la mañana, cuando se tendía a colocar al final de la tarde. Al final de la tarde ya los niños están cansados, ya han estado todas las horas con las clases más académicas. Y sería al revés si se pusiera esa hora de educación física al principio, cuando el cerebro se activaría y les ayudaría más a los niños después a estar más atentos, más despiertos para recibir ese aprendizaje. De todo esto volveremos a hablar después. Y no me gustaría tampoco dejar de nombrar a las funciones ejecutivas. En esto no quiero entrar mucho porque sí que ya es algo más complejo. Las funciones ejecutivas son los procesos cognitivos asociados a diferentes partes del cerebro, como lóbulos frontales, que coordinan y regulan otros procesos. Hay muchísimas funciones ejecutivas, pero las tres principales son la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. La memoria de trabajo se relaciona con la capacidad para llevar a cabo ciertos procesos que los alumnos necesitan para llevar a cabo las tareas. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptarse a lo que está pasando. Si vamos bien por el buen camino, deberemos seguir por ahí, pero si nos equivocamos, fomentar esa flexibilidad es lo que nos va a ayudar a reconducir el camino, a comprender que nos hemos equivocado, que no pasa nada y que de ese error se aprende y podemos retomar el camino del aprendizaje hacia donde debería ir. Y el control inhibitorio lo que sirve es para controlarnos, por ejemplo, ante ese error. Muchos niños que no tienen desarrollada esta función ejecutiva correctamente del control inhibitorio son los niños que tienden más a las rabietas, que si tienen un error no lo admiten, se ponen nerviosos, ya no saben por dónde seguir. A vosotros, pues me imagino que en casa probablemente hayáis vivido estas situaciones de nervios, pues de esto ya no lo quiero y no sé qué. No, eso es control inhibitorio, entonces vamos a trabajarlo y se trabaja. También esto lo iremos viendo a lo largo de todos los módulos que tenéis, pero se trabaja dando herramientas. Si nos hemos equivocado, tomamos otro camino y aprendemos de ese error. Que por lo menos esto de las funciones ejecutivas os suene, porque esto sí que es verdad que es un concepto un poco más científico y más complejo y tampoco tan necesario para que vosotros os impregnéis profundamente, pero por lo menos que sí que os suene. Y quiero daros otras dos ideas clave de los seres humanos. Los seres humanos somos altriciales.
Esto significa, bueno, ¿alguien sabe lo que significa el tricial? ¿Os suena este término? No, lo desconozco. Nada. Sí, yo tampoco lo conozco. No, no lo Vale. escucho. Vale, el término altricial significa que dependemos de otra persona, de otro ser humano. Si pensáis, ¿qué nos diferencia a nosotros del resto de los animales? Por ejemplo, cuando nace, si pensamos en un bebé humano, cuando nace, ¿qué le diferencia de un potro, de un cachorrito, de una ovejita? ¿Qué les diferencia? Que el ser humano no se vale por sí mismo, necesitamos meses, incluso años, para valernos por nosotros mismos. No podemos andar, no podemos hablar, no podemos pedir más que llorando, tal, pero necesitamos de esa ayuda de los padres, de los progenitores, que nos proporcionen alimento, calor, cariño. Necesitamos eso para seguir evolucionando. Sin embargo, el resto de animales nacen y en poquitas horas incluso ya andan, ya se valen por sí mismos, son capaces de comer por sí mismos, la madre se puede separar de la cría y luego volver y esa cría es capaz de sobrevivir, pues eso significa altricial. Esto tiene desventajas, por ejemplo, que al ser tan dependientes, evidentemente no nos podemos quedar solos, necesitamos a nuestro padre, a nuestra madre, a esa tribu cerca para poder ir sobreviviendo y evolucionando hasta que llegue un punto en el que nuestra madurez nos permita estar solos. Pero esto también tiene muchas ventajas. Ser altricial tiene la ventaja que el cerebro, al no tener que hacer ese esfuerzo cognitivo de aprender a comer por sí mismo, aprender a hablar, aprender a andar, sino que eso nos lo van proporcionando personas externas, el cerebro se puede ir desarrollando mientras. Y eso es lo que nos ha llevado a los seres humanos a distinguirnos de los animales, a desarrollar toda esta parte que se llama corteza prefrontal, que es la que nos permite pensar, reflexionar. Eso los animales no lo tienen, es lo que nos diferenciamos de ellos. Ellos no tienen capacidad de razonar, de reflexionar, porque su cerebro no ha evolucionado hacia ello, porque ha evolucionado hacia otros aspectos como ser capaces de comer, de no ser dependientes. Por lo tanto, el ser altriciales tiene su desventaja, pero evolutivamente tiene la ventaja de que nos ha llevado a donde estamos hoy, a ser seres racionales. Y también, y esto relacionado con lo que os he dicho antes de los genes, contamos con la neurogénesis. El término neurogénesis significa que creamos neuronas, se crean nuevas neuronas toda la vida. ¿Y esto qué significa? Que podemos aprender toda la vida. Por eso nosotros, como padres, como docentes, como adultos, no podemos poner la excusa de es que yo ya soy muy mayor para aprender esto. Y esto me incluyo, seguro que hemos puesto la excusa alguna vez. Ay, no, a mí esto ya no me lo cuentes, que yo ya soy muy mayor para aprenderlo. Pues lamento daros la noticia de que eso no es así. Científicamente ya hemos demostrado, ya se ha demostrado la ciencia, que no es así, que creamos neuronas nuevas toda la vida. Por lo tanto, podemos aprender toda la vida, podemos modificar nuestra conducta toda la vida, podemos comprobar que esos genes no nos condicionan durante toda la vida. Evidentemente, no es lo mismo la capacidad de aprendizaje que puede tener un adolescente que la que puede tener una persona en la tercera edad. Evidentemente, esa capacidad decae. Que decaiga no significa que no sea posible. Y estas dos características, que seamos seres altriciales y que tengamos la capacidad de la neurogénesis, es lo que nos va a llevar a ser personas en sintonía, personas, como he dicho antes, que han crecido y han madurado en dignidad, personas completas, que es nuestro objetivo, hablando ya como docente y vosotros como padres. Queremos crear personas completas que vivan en sintonía. Por eso he puesto esta imagen de estos dos bailarines de ballet
que me parece muy hermoso ver cómo se complementan en esa sintonía. Pues eso es lo que tenemos que conseguir nosotros desarrollando el cerebro de nuestros estudiantes y nuestros hijos. Os quiero leer una cita de un neurocatedrático español que se llama Francisco Mora, que dice que la curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción y con ella se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación de conocimiento. Esto resume un poco todo lo que venimos diciendo y os iré dando pues eso, algún nombre, tips para que por lo menos os vayan sonando personas notables y significativas en el mundo de la neuroeducación. Y ahora también para romper un poquito ya así en estos minutos que llevamos, os voy a hacer un mini examen para comprobar si estáis atentos. Entonces, os voy a hacer un pequeñito ejercicio, no os preocupéis que va a ser fácil, ya veremos qué notas sacamos. Os voy a volver a compartir pantalla. Os voy a poner un vídeo. A ver qué. Vale. Os voy a poner un vídeo de YouTube. En el vídeo vais a ver que salen varias personas saltando a la comba. Lo que quiero es que os fijéis muy bien en las personas que llevan una camiseta verde y contéis cuántas veces saltan. Va a haber personas con diferentes colores de camiseta, pero yo quiero que me contéis cuántos saltos dan en total todas las personas que saltan con una camiseta verde. Vamos a ver qué respuestas me dais cuando termine. For this game, all you have to do is keep track of the number of times that either of the girls in green jumps. You'll count each time one of them lands a jump, like this. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, these jumpers are pretty quick on their feet, so you're going to have to pay attention to keep up. When the whistle blows, start counting. Ready? Go. So, how many jumps did the green team make? Did you say 38? If so... Vale. ¿Quién se anima a decirme cuántos saltos ha contado? Sandra, 44. 44. Vale, Sandra. Me quedé en 22. 22, mira, la mitad, justo. César, ¿te dio tiempo a contar? Yo conté como 29, pero es que en algún momento vi al mismo tiempo, entonces ahí serían el doble, esos ya no los perdí de cuenta. Vale, vale. Vemos respuestas diversas porque, bueno, nos hemos podido liar un poquito, no pasa absolutamente nada. ¿Alguien ha visto algo que le haya llamado la atención, aparte de los saltos de estas personas de verde y de otros colores? Hemos visto a estas personas saltando, hemos contado 44, 22, 29... Vale, yo os voy a decir, y me vais a decir que no porque ninguno ha visto nada raro, ninguno ha visto un pollo, ¿verdad? No. No. Pues os voy a compartir de nuevo la pantalla para que veáis que en este vídeo ha pasado una cosa un poco extraña y es que ha aparecido un pollo por detrás. Lo vais a ver porque os lo voy a señalar. ¿Lo veis saltando aquí detrás? Sí. Habéis visto un señor vestido de pollo y nadie, ninguno de los tres había reparado en él, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué Nos no? concentramos en los verdes.
teníamos nuestra atención tan centrada en contar los saltos de las personas que iban de verdes que no estábamos prestando atención al resto de lo que sucedía en el vídeo. Esto no es malo, esto se llama atención sostenida, estamos manteniendo la atención en un punto en concreto y el resto no lo percibimos. Por esto todo esto, para que veáis un poquito cómo funciona el cerebro y cómo funciona el cerebro de un niño o de un adolescente, ¿no? No nos podemos, si nosotros como adultos lo comprobamos, no nos podemos centrar en muchas cosas a la vez, pues los niños tampoco. Por eso muchas veces cuando le dices, pero ¿no te has enterado de esto? Nosotros como profesores en clase, ¿no te has enterado? O vosotros en casa seguramente les digáis, pero si te lo he dicho ya, ¿cómo no me has...? Pues porque estaban centrando su atención en otra cosa. Porque el cerebro funciona así, prestamos la atención o bien a lo que nos han pedido, lo que nos han dicho o a lo que nos interesa. Si el niño está interesado a lo mejor en prestarle más atención al videojuego o a hablar con su amigo o a mirar por la ventana, no nos va a escuchar. Por eso es importante conseguir a través de nuestras herramientas como docentes y como padres que dirijan la atención a lo que a nosotros nos conviene porque es lo que deben aprender. Esto simplemente pues, es un pequeñito ejercicio para que veáis cómo funciona la atención. Vale, sigo compartiendo. Vale, ahora os voy a dar las claves para una buena salud cerebral, porque esto es importantísimo de conocer. Es que ya no solo para nuestros alumnos, sino para nosotros mismos, porque al final vuelvo a incidir en la idea de tribu, que somos una tribu y necesitamos estar todos bien, saludables, contentos para que vayamos por el mismo camino. Hay un autor también, un neurocientífico muy conocido, Pascual Leone, que tiene un libro titulado El cerebro que cura, en el que habla de estas claves para una salud cerebral. Vamos a empezar por abajo, empezaremos por la salud integral. La salud integral es la que maximiza todas las funciones ejecutivas del cerebro, estas que hemos hablado antes. Y para ello tenemos que recurrir a los juegos, a la lectura, a la música, al baile. Por eso es importante también no limitar a nuestros niños que prueben diferentes disciplinas, diferentes artes, que no se ciñan solo la que crean que les gusta más o que se les da mejor, porque todo esto es lo que va a conseguir desarrollar el cerebro y por lo tanto fomentar, conseguir una mayor salud cerebral. Todas las áreas del cerebro ayudan a que se desarrollen las personas de manera global. Muy importante también la nutrición, tener unos buenos hábitos alimenticios. Al final la educación no trata solo de aspectos cognitivos, como la atención, la memoria. Tenemos que tener muy en cuenta los aspectos no cognitivos. Por ejemplo, la nutrición, el sueño, el ejercicio físico, que ahora os hablaré de ellos. Entonces, el tener unos buenos hábitos de alimentación, consumir todos los macronutrientes, las proteínas, grasas, carbohidratos, todo lo necesario, minerales, micronutrientes en general, para el buen desarrollo, no solo del físico, sino de la mente. El sueño, necesitamos dormir las horas necesarias, todos y sobre todo los niños. Y algo muy importante que no sé si sois conscientes, si lo habéis escuchado, los aprendizajes se consolidan durante el sueño. Es durante los procesos de sueño cuando se favorece la regeneración neuronal y se consolida la memoria. Por lo tanto, cuando esos aprendizajes que hemos tenido a lo largo del día se asientan, es durmiendo. Por eso es muy importante que los niños duerman bien. Incluso que hagamos alguna estrategia de relajación. También se está empezando a inculcar mucho, a implantar el mindfulness en las aulas, el relajarse tanto a primera hora como a última. También antes de dormir, importante despegarnos un poquito de las pantallas, porque todo eso genera estrés al cerebro. Y cuanto más durmamos y más profundo sea el sueño, más reparador será y por lo tanto más consolidados quedarán los aprendizajes.
El ejercicio físico, ya os lo he explicado antes, está demostrado científicamente que el ejercicio es no solo bueno para la salud física, sino también para la salud cognitiva, para el buen desarrollo y funcionamiento cognitivo, porque reduce el estrés. El estrés es negativo para el cerebro y el ejercicio lo reduce. Sobre todo, ya os he dicho, si se pueden incorporar a las primeras horas de la mañana. El entrenamiento cognitivo, con esto este autor se refiere al buscar retos que nos hagan salir de la zona de confort. El cerebro que tenemos nos va a pedir siempre que nos quedemos en la zona de confort. ¿Por qué? Porque buscar un reto, algo nuevo, va a suponer un esfuerzo. Y el cerebro no quiere gastar recursos energéticos, no quiere gastar esa energía, porque la función del cerebro también es la supervivencia. Cuanto más energía se gaste, más ponemos en peligro eso. Pero no, hay que luchar un poquito contra el cerebro para que salga de esa zona de confort, porque eso al final es lo que genera reserva cognitiva, es decir, esa neurogénesis, esa generación de nuevas neuronas. Y todo esto lo hacemos sin hacer nada estrambótico, simplemente aprendiendo a bailar un baile, aprendiendo a una canción, cocinando, aprendiendo una lengua nueva. Todo esto es entrenamiento cognitivo, que nos va a ayudar también a fomentar la creatividad. La socialización, vuelvo a decir, la idea de que somos seres sociales, necesitamos interacción social, altruismo. También importante, los bebés cuando nacen aprenden a través de las neuronas espejo. Estas son unas neuronas que tenemos que aprenden por imitación. Al principio los bebés, como hemos dicho, que no tienen el cerebro desarrollado, no tienen capacidad de pensar, pero estas neuronas espejo sí les permiten imitar. Por eso cuando sonreímos a un bebé, el bebé sonríe, porque imita el gesto de la persona que tiene delante y aprende de esa manera. Por eso es importante acompañar cuando son bebés y cuando son niños para que vean esa sonrisa, ese acompañamiento, ese cariño. A través de esa solidaridad con ellos, ese respeto, vamos a lograr el desarrollo de nuestros niños. Y por último, el plan vital, arriba del todo. El plan vital se refiere a tener una actitud positiva ante la vida. Una actitud positiva favorece la calidad de vida, la reserva cognitiva, tener motivación, tener una vocación para algo, es lo que transforma a las personas. Por eso, no limitar a nuestros niños, no regañarles ante un error, sino fomentar ese aprendizaje a través del error, acompañarles en el proceso, vivir con ellos experiencias nuevas, salir con ellos, hacer ejercicio. Todo esto es lo que nos va a llevar a tener una buena salud cerebral. Y ya para terminar y para hacer un resumen así un poco curioso de lo que es la neuroeducación, lo he resumido en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la neuroeducación. ¿Qué serían? El primero, amarás el error sobre todas las cosas. Hemos vivido durante mucho tiempo en una cultura del error, en poner nosotros los profesores, en tachar con un bolígrafo rojo lo que está mal y poner al lado un 0 o una mala nota. El criticar a ese niño, esto lo has hecho mal. Y eso es algo que ya hemos descubierto a través de la neuroeducación que no funciona, porque aprendemos de las buenas emociones, ya hemos dicho, no de las emociones positivas, y del error. El error debe llevar a una emoción positiva. Me he equivocado, es lo más normal equivocarse y eso me va a llevar a un nuevo aprendizaje. Entonces nosotros como docentes y vosotros como padres, ayudarles a que comprendan que ese error no es malo y que del error se aprende. Ayudarles a que del error saquen un aprendizaje. Segundo mandamiento, no tomarás ninguna pregunta en mano. Seguro que todos
vuestros hijos habrán pasado por épocas de preguntarlo todo, el por qué y esto por qué, y desde preguntas filosóficas de dónde venimos o por qué el cielo es azul, a de dónde vienen los niños y cualquier nimiedad que nos pueda pasar en el día a día. Pues todas estas preguntas es lo que están haciendo los niños desde su curiosidad. Y la curiosidad es lo que tenemos que potenciar en nuestros niños. Por lo tanto, no tomar ninguna pregunta en mano, que ninguna pregunta se quede sin contestar. Intentar que ninguna sea, hijo, ahora no tengo tiempo, o esto ya me lo has preguntado 10 veces, o hijo, no lo sé. Si no lo sé, la respuesta podría ser, pues hijo, no lo sé, vamos a investigarlo juntos. Por eso, implicarnos nosotros también, como adultos, en su proceso de aprendizaje. Tercer mandamiento, santificarás las emociones. Ya hemos hablado de la importancia de las emociones positivas en el aprendizaje. Ayudarles a que sean niños felices, curiosos, interesados por todo, que no crean que aprender, que ir al colegio es una obligación, que tienen que aprender para sacar un examen. No es eso, es que la educación y su proceso de maduración no es eso. Es creer que con todo esto que nos están inculcando, que van a recibir, les va a llevar a ser unas personas responsables, maduras, dignas en el futuro. Y eso se hace desde las emociones. Cuarto mandamiento, honrarás a tus compañeros. Ver que se puede trabajar en equipo y que es muy recomendable y muy satisfactorio trabajar en equipo. Nosotros como adultos, lo mismo, recibir las críticas de nuestros compañeros, críticas constructivas. ¿Cómo puedo mejorar a través de lo que me dicen mis compañeros? Pues nosotros lo mismo con los niños y que ellos nos enseñen a nosotros. Quinto mandamiento, serás creativo e innovador. Como adultos podemos ser creativos, incluso los que pensemos que no tenemos tanta creatividad, sí que podemos. Y vamos a serlo y vamos a intentar innovar al lado de nuestros hijos. Sexto mandamiento, incentivarás el desarrollo personal y profesional. No limitéis a vuestros niños, no vamos a limitarlo con... A mí muchos padres en tutorías me dicen... Es que mi hijo, ya sé que va a ir por letras, no sé si allí en México lo llamáis también letras y ciencias. Aquí en España la rama de las letras serían más las humanidades, ciencias sociales, y las ciencias, pues tecnológico, científico, sanitario. Pues muchos padres me dicen, no, a mi hijo se le dan más las matemáticas, va a ir por letras, es de letras. No, ¿por qué? O sea... Si al niño le interesa más tirar por esa rama, fenomenal, pero que no se cierre a otras opciones. No vamos a limitar ese desarrollo que tenga nuestro hijo, porque puede, a lo mejor le costará más, porque ya hemos dicho que los genes sí que nos influyen. A lo mejor le cuesta más aprender matemáticas, pero la puede aprender. Le costará más tiempo, más esfuerzo, pero lo podrá hacer. No le vamos a limitar. Séptimo mandamiento, tendrás mentalidad de principiante y de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es un concepto también que si ya incorporáis y ya os suena, fenomenal. Hay una científica también que se llama Carol Dweck, que es la que instituyó este término de mentalidad de crecimiento, que se refiere a la capacidad que tenemos de estar abiertos a las propuestas, de recibir lo que nos viene, no estar cerrados a las críticas, creer que podemos mejorar, y esto en educación es imprescindible. Las leyes educativas van cambiando, se van modificando, pero lo importante es ver por dónde podemos tirar para que el aprendizaje de nuestros alumnos sea mejor a través de las evidencias científicas. Entonces, la mentalidad cerrada, que sería la mentalidad limitada de si es que esto toda la vida se ha hecho así y funcionaba, pues vamos a seguir así. Eso es una mentalidad cerrada. La mentalidad de crecimiento sería, me estás diciendo que ahora hay una nueva metodología que dicen que funciona, pues vamos a probarla.
Vamos a probar qué pasa, porque puede tener resultados positivos. Pues eso es tener mentalidad de crecimiento, y es que ya no solo para la educación, para la vida. Vamos a dejarnos imbuir por todas las ideas nuevas que nos puedan dar, porque todas pueden ser válidas. Siguiente mandamiento: potenciarás las competencias básicas, las soft skills. Estas se refieren ya a las competencias más que tenemos en el día a día. Por ejemplo, la expresión oral, la capacidad de comunicación. Todas estas competencias que nos van a servir para el día a día, para trabajar. Yo a mis alumnos se lo digo cuando me dicen, ay, es que a mí me da vergüenza hablar en alto. Digo, bueno, pero es que da igual lo que... Siempre les pregunto, ¿tú qué quieres ser? Porque me da igual que quieras ser médico, veterinario, abogado, artista, piloto. Todos no tienen que hablar, todos no tienen que comunicarse con sus compañeros, con su superior, hacer en algún momento un diálogo entre las demás personas. Pues estas son competencias que tenemos que desarrollar para nuestra vida diaria. Pues potenciarlas, ayudarles también, no solo lo puramente académico. Noveno mandamiento: tolerarás el cambio digital, y esto también ya hablaremos de ello en otros webinars, porque vivimos ya plenamente integrados en un mundo digital. Estamos en la era de la comunicación. Ya vamos incluyendo las tablets, los Chromebooks en las clases, en casa. El mundo digital, las pantallas tienen muchos inconvenientes y mal usados, muchos perjuicios, pero también tienen muchos aspectos positivos. Y a nivel académico, muchos beneficios pueden aportar bien usadas. Entonces, vamos a tolerarlos y vamos a incluirlos, porque no podemos negar la evidencia, y la evidencia es que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado. Ahora, eso sí, con conocimiento y bien usado, y acompañando a nuestros hijos en este proceso, porque para ellos, tan chiquititos, es muy complicado de gestionar. Por eso tenemos que darles las herramientas para que utilicen los medios digitales de manera correcta. Y por último, el 10º mandamiento: codiciarás los retos. Codiciarás los retos. Ya os he dicho, el cerebro se va a quedar en una zona de confort. Va a preferir quedarse en el sofá antes que salir a correr un rato. Va a preferir ver la tele antes que leer un libro. Va a preferir, para los niños, jugar a un videojuego antes que sentarse a repasar lo que ha estudiado hoy. Pero es importante ayudar y tensar al cerebro para que acepte esos retos, esos desafíos que nos van a ayudar a evolucionar, a ser mejor y personas más completas en nuestro día a día. Y ya por último, para terminar, os voy a decir que si buscamos que los alumnos tengan buena atención, concentración, que puedan razonar y resolver problemas, no podemos ignorar lo que les pasa en sus vidas. Por eso para nosotros los docentes es tan importante conoceros a vosotros como padres, y que sepáis qué línea seguimos nosotros saber qué línea seguís vosotros, y que vayamos buscando el mismo objetivo. Porque a mí de nada me sirve que un niño en mi clase se aprenda perfectamente la lección cuando en su casa está pasando un mal momento, está triste. Tenemos que integrar todo lo que nos pasa en la vida para el aprendizaje. Porque una persona va a rendir mejor si se apasiona, si se siente contenida, si el cuerpo está sano y saludable, si se siente bien. Si en casa estamos bien, llegaremos mejor, con más disposición al cole. Si venimos mal de casa, y a nosotros como adultos nos pasa, si venimos mal de casa y tenemos un mal día, también nos va a afectar en el trabajo. Pues a los niños más. Y una comunidad, una tribu educativa, familiar, que ignore estas necesidades emocionales, sociales, físicas de sus integrantes de la tribu, de las personas, probablemente encuentre que las necesidades no satisfechas van a trabajar en contra del logro de los objetivos perseguidos. Por eso
me parece fascinante y maravilloso que os hayáis apuntado a este webinar, que os intereséis por este aspecto nuevo de la educación, por qué van a recibir vuestros hijos, qué es esto y cómo lo podéis integrar vosotros también. Lo vuelvo a decir, somos una tribu y como tribu tenemos que actuar todos de la misma manera. Así que no me queda más que daros las gracias, agradeceros de corazón que estéis aquí, que hayáis escuchado, que hayáis participado y que seáis parte del cambio, porque la educación está cambiando, el mundo entero está cambiando. Lo hemos vivido en los 2 últimos años con la pandemia, cómo ha cambiado el mundo en poco tiempo. Y ese cambio no tiene por qué ser malo. Vamos a buscar cómo integrarlo para que sea bueno, para encontrar los aspectos positivos, la manera de aprovecharlo y que sea un cambio positivo para nosotros, los adultos, los docentes, los padres y sobre todo los niños, nuestros alumnos, nuestros hijos, que son el futuro y son los que tenemos que conseguir que sean personas dignas en el futuro y maduras y que luchen por este futuro mejor que queremos. Pues ese es nuestro objetivo, el futuro, el objetivo de la educación y de la neuroeducación en concreto, que era un poquito pues lo que pretendíamos que conocierais ya y fuerais familiarizándoos con la neuroeducación. No sé si queréis hacer alguna pregunta, sugerencia. Si tengan preguntas, papás, para Susi. Yo no, muchas gracias. Solo que estéis aquí y ya estas cosas estos conceptos os vayan sonando, es estupendo. Porque además, y partiendo de la idea de que somos seres sociales, ¿cómo vamos a aprender con el ejemplo? Si vosotros ya vais conociendo esto y al hablar con otros padres, otros compañeros vuestros, vais también teniendo un poco más claras estas ideas y transmitiéndoselas a ellos, es como vamos a ir aprendiendo un poquito más todos. Así que bueno, por mi parte yo estoy por supuesto abierta en cualquier momento. Si tenéis cualquier duda me la podéis transmitir, se la podéis comentar a Alejandra o a Marco y que me lo digan a mí. Si queréis en algún momento escribirme un correo, cualquier cosa, porque lo importante es que sigamos aprendiendo. Sí, señora Sandra, ¿tiene alguna duda? No sé si quisiera participar. Sí, por ejemplo, el tema del bullying, ¿cómo lo enfrentamos o cómo la neurociencia nos ayuda a, pues, a tratar de ayudar a los niños, pues, en el tema del bullying? Claro, a ver, el tema del bullying, cuando hay un acoso por parte de los niños, viene por la falta de comunicación, la falta de respeto, la falta de comprensión. Entonces, evidentemente, cuando el caso es complicado hay que hacer intervenciones ya serias, pero a nivel grupal, si desde chiquititos esa educación emocional está presente, ellos van a aprender a tolerar la diversidad. O sea, que si entendemos que todos los cerebros y todas las personas somos distintas, vamos a tolerarlas, vamos a respetarlas. El problema que hemos tenido y que se vive en la sociedad en general no es un poco la falta de respeto, la falta de entendimiento. Como esta persona no es igual a mí, no lo entiendo y la discrimino. Si desde pequeños entendemos que todos somos distintos porque cada cerebro es distinto, vamos a aprender a respetar y esos niños van a crecer desde el respeto, desde la emoción de mi compañero será distinto a mí, pero es que mi otro compañero también, y por lo tanto, todos somos distintos y todos nos merecemos el mismo respeto. Por lo tanto, con la neuroeducación sirve de prevención con esta educación emocional. Y una vez ya, si desgraciadamente se produce el problema del acoso, del bullying, seguir evidentemente tratando toda esta educación emocional, pero también en el acompañamiento a la víctima, ¿no? Al niño que sea acosado, que entienda que en ningún caso es culpa suya, que él a lo mejor es diferente porque los niños acosados suelen ser los que
tienen alguna diferencia del resto y que esa diferencia no es mala. Todo este conocimiento también para ellos es lo que les sirve para defenderse, ¿no? Para fortalecerse. Todos estos conceptos de neuroeducación ayudan a prevenir y a superar un posible acoso. Pero una pregunta muy interesante, porque el bullying es, desgraciadamente, algo real, algo que sucede y algo contra lo que hay que luchar, pero desde el principio. Y se lucha desde el principio enseñando que todos somos distintos y que todos nos merecemos el mismo respeto. Con esa educación emocional estamos previniendo un posible caso de acoso de niños que puedan ser más intolerantes. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Susi, sobre lo que comentabas de que seguimos generando neuronas y podemos seguir aprendiendo incluso en edad avanzada. ¿Se ha descubierto alguna área que sea más fácil de desarrollar todavía en edad, no sé, adultos y adultos mayores que otras, o por igual se pueden desarrollar todas las áreas? Te diría que por igual. Yo ahora mismo no sé si hay algún estudio específico sobre esto, pero también, como he dicho antes, la neuroeducación lo que ha descubierto es que el cerebro evoluciona de manera global. O sea, es un neuromito la creencia de se desarrolla más, si soy zurdo es porque tengo más desarrollado el hemisferio derecho, o si tengo más creatividad es porque tengo más desarrollado el lóbulo frontal. Esos son neuromitos, porque el cerebro no se desarrolla por separado, se desarrolla de manera global. Entonces, lo que llamamos la epigenética es cómo nos afecta el entorno. Entonces, si yo practico más, por ejemplo, la pintura, probablemente desarrolle más las áreas del cerebro más asociadas a la creatividad. Si practico más el ejercicio físico, fomentaré las áreas del cerebro más relacionadas con la parte física. Pero eso no significa que tenga más capacidad de desarrollar esas áreas, sino que las potencio más. Pero a lo largo del tiempo y de la vida son todas el cerebro en su globalidad lo que se va a ir desarrollando siempre, no unas partes por separado de otras. Ok, muchas gracias. Señoras, ¿alguna otra pregunta que quisieran hacerle a Susi? Señora Viviana, Sandra. No, gracias. Muy bien, pues entonces agradecemos a Susi por ayudarnos a comprender más sobre neuroeducación y en particular me encantaron los 10 mandamientos. Están genial para un póster que nos los esté recordando todo el tiempo. ¿Sí? Y creo que... Pues, es que son ideas muy importantes de recordar y una herramienta para fomentar, consolidar los aprendizajes es entender la información, pues eso, de una manera más visual, distinta. Si yo os digo solo creatividad, ejercicio físico, pues bueno, lo puedes recordar, pero bueno, a lo mejor con 10 mandamientos pues ya es algo que llama más la atención, nos ha hecho algo de gracia y lo recordamos más. Sí. Pues sí, para tener colgados. Exactamente. Y aplicarlo desde la casa, sí, con los niños. Exacto. Pues muchas gracias por ayudarnos a instalar este interés para seguir aprendiendo sobre Muchísimas neuroeducación. gracias por tu tiempo. vosotros. A ustedes también, Muchas señoras, gracias, Susana. por estar con nosotros, compartir, acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y que nunca perdamos este interés. Sí. Así es. Pues nos estamos viendo pronto en otros webinars. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto, buen día. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego, gracias. Sí, bonita noche. Igual. ¿Puedo?